desplazaron a mi esposo, le quitaron todo en la finca, que hasta ahora está afectado, y incluso le hicieron 2 atentados que por eso quedó discapacitado. Cada una tenía unas historias diferentes. Eran muchas familias que habían sufrido, la habían acabado de asesinar a sus esposos, se habían acabado de llevar a sus hijos en el reclutamiento. 5 domingos había faltado a misa, lo tapaban con un ataúd allá en la escuela. En la normal de segundo, llamándolas a cortar el cabello a todas con un mate, le ponían en la cabeza y les cortaban. Y lloraban ellas. Yo decía, pero ¿por qué lloran y por qué les cortan el cabello? Yo no entendí eso nunca. Allá en La Habana pasó algo muy interesante. Yo fui con la ponencia del reclutamiento, pero yo llevaba el listado de los niños que habían sido reclutados, porque yo los tenía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sociedad, el podcast que hemos venido realizando desde el departamento del Putumayo. Hemos tenido muy buenos comentarios, muy buena aceptación. Quiero aprovechar y agradecer a aquellos seguidores de nuestro canal y a aquellos que aún no lo han hecho para que se suscriban. Hay una tendencia y es que gran parte de este producto audiovisual que viene siendo transmitido todos los miércoles a las 12 del mediodía en nuestro canal Sociedad en YouTube y en todas nuestras redes sociales, un 90% de la gente da la reproducción, los mira, hace sus comentarios, pero no se suscriben. Por eso es importante que para que crezca esta comunidad, suscríbanse Sociedad Podcasts en las diferentes redes sociales. Hoy decidimos trasladar nuestros estudios a un lugar muy especial. Quiero que conozcamos esa historia, quiero que empecemos a hablar con este personaje, establecer una conversación a partir de un tema muy especial, y es el acento de la mujer en las transformaciones sociales. Hoy tengo el honor de conversar con doña Fátima Muriel. Doña Fátima, muchísimas gracias por compartir y permitirnos establecer este diálogo. A ustedes, ¿no? Muchas gracias, felicitarlos, de verdad que este es una innovación muy importante. Gracias por invitarnos y poderles colaborar y aportar todo nuestro conocimiento y lo que nosotros somos, ¿no? Desde las mujeres. Cuando en el departamento del Putumayo, en Colombia y sobre todo en toda esta parte sur de nuestra geografía nacional, escuchamos de empoderamiento, escuchamos de transformaciones, pero también de algo muy interesante, y es cómo las mujeres hoy por hoy han asumido un rol preponderante, protagónico, si se quiere decir, y eso se debe, enhorabuena, a ese ejercicio de empoderamiento femenino y a las diferentes organizaciones que le han apostado. Y por eso hoy tenemos a esta gran invitada que representa esa justa lucha con una red, con una organización como son las Tejedoras de Vida, y qué importante es que más adelante podamos profundizar ese asunto, digamos, cómo nace la organización de Tejedoras de Vida, pero por ahora vamos a quedarnos en ese papel de poder escudriñar un poco con ese personaje que tenemos en sociedad. Doña Fátima, usted naturalmente es del departamento del Putumayo, de un rincón muy especial, lleno de magia. Cuando uno lee Cien años de soledad, uno quizás trataría de decir, ese pedazo de tierra hace parte de Macondo, y por eso subrayo en Puerto Limón. Usted que es natural de Puerto Limón, hablemos un poquito de su infancia en este bello territorio. Así es, Jordani. Yo nací en Puerto Limón, pero en ese tiempo era un pueblo de los cinganos, porque mi madre es de tribu de pueblo indígena. Entonces, en ese pueblito eran chozas indígenas, mi padre era blanco y nosotros fuimos 12 hermanos ahí en medio de ese pueblo. No sé por qué, papá tenía una tienda, era la única tienda que había, y mi casa era llena de todos los indígenas, porque mi madre a todos los trataba como primos, hermanos, parientes, y la casa era llena de ellos. Yo me crié en medio de los indígenas en Puerto Limón. Luego ya llegaron los afros con el oro, con el auge del oro. Yo terminé mi primaria en Puerto Limón con las niñas indígenas también, porque era la comunidad, la iglesia la que estaba evangelizando.
Entonces yo tuve esa oportunidad de compartir a mis compañeras indígenas en esa escuela. Casi era la monitora con la monjita para enseñarles ellos porque les costaba mucho el español. Y, y fue una infancia muy linda hasta que me tocó irme a internar a la Normal de Sibundoy para prepararme como docente. Era la única opción que teníamos las niñas en ese tiempo con la iglesia de salir becadas a la Normal de Sibundoy. Y allá terminé siendo docente profesional para poder venir a trabajar en el departamento. En ese tiempo nos graduamos y salíamos de una vez con el cargo, ¿no? Con el trabajo. Sí. Hay una tendencia muchas veces de creer que Puerto Limón siempre ha sido constituida por población afrodescendiente, pero hoy usted me da una versión y es que en sus inicios, o bueno, cuando ustedes llegan a Puerto Limón, cuando su familia, cuando sus padres, una población indígena, posteriormente hay un proceso migratorio, precisamente por el auge, digamos, de la minería, entre otros asuntos, y hoy por hoy se reconoce a Puerto Limón porque lo compone población afrodescendiente mayormente y población indígena, y hace que sea una cuna de todo tipo. Sí, muy interesante. Sí, muy lindo, ese pueblo es hermoso porque tiene esa pluriculturalidad tan hermosa, pero que yo mi niñez la pasé todas con las comunidades indígenas. Taita Hilario, todo lo de las familias de indígenas para mí eran toda una familia porque ellos, sobre todo los de la parte rural, salían los fines de semana, en Semana Santa salían a mi casa y en mi casa se reunían y cocinaban todos para todos. Allí no había selección de que para el gobernador, que no, para todos. Yo aprendí esa comunidad, esas ollas comunitarias de ellos sin ninguna discriminación, ¿no? Y eso no tenían ellos. Pero ya cuando yo me fui a la Normal a estudiar de Sibundoy, ya cuando llegué, ya habían entrado unas familias afro, porque venían detrás del oro. Entonces papá me decía, no, es que ellos están sacando oro, son unos muy guapos para meterse a las minas a sacar oro. Y se empezó a mirar la joyería, parecía que venían de Tumaco, de Barbacoa, no sé. Pero eran las familias, digamos, si eran 5 familias, cada familia tenía como 5 o 6 hijos. Eso se llenó rapidísimo el pueblo, que resultaron las comunidades indígenas más bien regresándose otra vez para la parte rural. Parece que al principio sí no tuvieron como muy buena relación porque es que los negros, los afros llegaron con mucha alegría. Fue un cambio grandísimo, uno miraba la alegría, el baile, no había importancia de tener plata, ni tener carro, no tener casa, la alegría de ellos era una cosa pero maravillosa, mientras que las comunidades indígenas ellos eran muy callados, muy risueños, pero muy leales. Demasiado leales las comunidades indígenas. Entonces yo alcancé a compartir a 2 grupos étnicos que me parecieron maravillosos y me enseñaron mucho. Por ejemplo, los afros nos enseñaron a bailar a nosotras. Eran nuestros profesores de baile. Tocaban a marimba y a raíz de la marimba nosotras los hermanos, éramos 2 hermanos cuando veníamos de estudiar porque fue la única familia en ese tiempo que salió a estudiar. Entonces, cuando veníamos a vacaciones, ¿En qué año estamos hablando? Las grandes, estoy hablándole, a ver, si yo tengo 75 años, ese tiempo yo tendría que unos 14, ¿de cuántos años? De 1960, 70 más o menos. Aproximadamente. Más o menos así. O sea, cuando usted da el salto de Puerto Limón, se va, digamos, con esa gran oportunidad que tiene, digamos, el privilegio de llegar hasta el Alto Putumayo. Y en ese tiempo que solamente iban camiones con maíz y con madera. En ese tiempo no habían buses. Papá tenía que ver el camionero para ver si me daba un puesto adelante para llevarme a Sibundoy en esa carretera terrible. Que eso era, en Villagarzón había que esperar que un teléfono llamara si podían seguir o no podían seguir. Porque ahora ya no es como era antes. Y así que así nos tocó, pero nosotros cada año veníamos, no podíamos venirnos a otras vacaciones. Cada año terminamos el año y regresamos a la casa. Y el cambio tan duro de yo vivir en un pueblo tan hermoso como era Puerto Limón, que era como mi
mi pueblo, porque yo ahí corría a una casa, corría a la otra, la iglesia muy cerquita, las familias donde uno llegara y tomaba café, le iban sirviendo, iba compartiendo con todo el mundo y llegar a encerrarme a un convento, y yo me sentí terriblemente frustrada porque no y con un clima fríísimo, y yo acá era un clima caliente, tenía mi río alrededor que yo adoraba, mi río Churuyaco, porque ahí era el baño, ahí era el encuentro de todo, entonces eso lo extrañé mucho allá en el Valle de Sibundoy, pero tenía también allá otros aprendizajes, ¿no? Muy interesantes, estaba aprendiendo la pedagogía, estaba aprendiendo, adelantando mucho hasta que pues salí de normalista. ¿En qué momento de su vida no, nos comenta con pasión, digamos, ese tránsito de su niñez, de su adolescencia, a esa etapa de joven, adulta, y tener la oportunidad de recibir, digamos, ese proceso académico para después ir y retribuirlo a las comunidades? ¿En qué momento usted empieza a reconocer esa virtud de líder? Pues yo cuando ya, como nos graduamos y inmediatamente el señor obispo, ya estaríamos graduadas y con el cargo, ¿no? De profesora. Usted se va, como vive en Puerto Limón, se va de profesora a Puerto Limón. Y empezamos ya a aplicar los conocimientos en las comunidades, pero veníamos muy preparadas porque fuimos preparadas con los jesuitas, ¿no? Y ellos tenían mucho trabajo de comunidad. Por ejemplo, yo en Sibundoy, en la normal de Sibundoy, me entregaron 5 familias indígenas y me tocaba a esas 5 familias irles a enseñar a lavarse los pies, a peinarse, a sacarse los piojos, a enseñarles a lavar los sayos, a hacer mucho, a trabajar con ellos, acompañarlos en su casa, cómo debían de vivir, cómo debían de adoctrinarlos, digamos, como adoctrinarlos cuando yo decía entre mí, bueno, si su vida es así, si a ellos les gusta vivir así como viven, ¿por qué tenemos que cortarles el cabello? Porque yo lloraba, yo miraba a mis compañeras de la escuela de Limón, que eran indígenas, cuando les cortaban el cabello, cómo lloraba. Yo no entendía por qué lloraban ellas. Y cuando voy a Sibundoy, lo mismo. En la normal de Sibundoy, llamándolas a cortar el cabello a todas con un mate, le ponían en la cabeza y les cortaban. Y lloraban ellas. Yo decía, ¿pero por qué lloran y por qué les cortan el cabello? Yo no entendí eso nunca. Entonces esas cosas me dieron pues a mí muy duro, y los castigos que tenían las hermanas allá en la escuela también eran muy drásticos para nosotras como niñas y para las indígenas, porque nos castigaban porque no íbamos a la misa los domingos, por ejemplo. Claro. Teníamos que ir a la misa, pero obligatoriamente, sin saber a qué íbamos, pero tenemos que ir. ¿Usted cree que esa situación acontecida en la que usted empezó a identificar, entre comillas, ciertas injusticias, producto de lo que comúnmente para ese momento se llamaba la evangelización, que terminaba, digamos, rompiendo muchas veces ciertas tradiciones, ¿no? Hablamos de las comunidades indígenas. ¿Considera que eso se convirtió en cierto apéndice donde germinó esa rebeldía de la Fátima Muriel que conocemos, claro, actualmente? Yo creo que en esas cosas que llegan al alma, como que lo hacen a uno reaccionar, esa resistencia es envolverse propuestas de pronto, ¿no? Porque yo recuerdo que uno de los castigos era que si usted cinco domingos ha faltado a misa, lo tapaban con un ataúd allá en la escuela. Y le colocaban una ataúd ahí encima y ese era el castigo. Entonces yo no podía concebir de que yo tenía que, digamos, unos 8 años y que me metan en un ataúd y me tapen, y yo decía, pero ¿por qué? Si yo tengo derecho a vivir y en mi casa no me hacen esto. Y yo fui la que protesté y tumbé el ataúd y se quebró, y lo fueron a llamar a papá. Le fueron a decir que no porque me castigaron, sino porque tenía que pagar el ataúd porque se quebró. Y cuando papá llegó y dijo, pero ¿por qué esos castigos? Porque mi papá era inspector de policía. Okay. Y le dijo a la hermana, ¿por qué esos castigos de taparlas con ataúd? Eso es terrible, le dijo a la hermana. Entonces la hermana fue y también le puso la queja a papá, al señor obispo. Desde allí nos quitaron el castigo del ataúd. Y así como es, imagínase, yo que podía hablar, podía pelear y me rebelaba, y las demás que no hablaban nada. Las demás eran calladitas, lo que les hicieran, lo que les decían, las penitencias que fueran, pero yo sí protesté todo el tiempo, yo no estoy de acuerdo. Yo no sé por qué, pero de pronto sus papás en la casa a las niñas indígenas no les escuchaban, no les ponían atención, no sé, pero yo en la casa sí, papá en la hora del desayuno, el almuerzo era preguntándonos cómo les fue, qué hicieron, qué pasó, y ahí le contábamos. Sí. Yo quiero aprovechar ese momento
y se me ocurre este diálogo precisamente porque es como Fátima Muriel se encuentra en un acto de resistencia, ¿sí?, frente a lo que considera para la época injusto, y usted empieza a madurar un poco ese liderazgo, pero para madurar ese liderazgo para la época, ¿cuál era su inspiración o qué leía para poder sostener un poco ese equilibrio o esas tesis que mantuvieran esa rebeldía y esa beligerancia de Fátima Muriel? Pues nosotros en Anormal manejamos todo de modelo a Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral era la gran maestra de la práctica de la libertad, más que todo, darle libertad a las personas, que era lo más importante. Y trabajamos pues con muchos pedagogos que tenían que mirar, infundir en los estudiantes todo más el amor, más el cariño que lo demás. Y la pedagogía del amor. La pedagogía del amor. Entonces Macarenko, por ejemplo, habla mucho de la pedagogía del amor y todo esto. Yo recuerdo que de docente fue como que empecé a identificar mayores injusticias, porque de docente pasé a ser supervisora de educación. Trabajé primero 10 años como profesora rural y urbana, luego ascendí a supervisora, y en supervisora ya me tocaba visitar todo el departamento del Putumayo, todas las escuelas. Cuando yo iba a visitar las escuelas tenía que entregar 3 productos: una reunión con padre de familia, una reunión con los profesores y una reunión con los estudiantes. Pero cuando yo me reunía con las madres, porque los padres de familia casi no iban a la reunión, era que las miraba en una tristeza terrible. Eso le habló como del 2000, del 99, 2000. Claro, estaba aquí el Plan Colombia, habíamos acabado de pasar ese paro armado tan horrible, y las mujeres yo dije, no, las mujeres están muy tristes, están sin esperanza, están llorando mucho. ¿Qué les voy a dar yo? Talleres de educación. Aquí me toca es más bien escucharlas y hablar con ellas, porque no las voy a escuchar. Y fue que empecé a recoger historias. Y ahí fue que empecé, que en las noches me quedaba en las escuelas rurales con las profesoras y yo les escuchaba las historias a las mujeres, hacíamos unidad comunitaria. Lloraban mucho, pero después salían abrazadas y contentas. Y así fui de escuela en escuela, con muchas madres de familia. Y cada una tenía unas historias diferentes. Eran muchas familias que habían sufrido, las habían acabado de asesinar a sus esposos, se habían acabado de llevar a sus hijos en el reclutamiento, los habían desplazado, les quitaron las pertenencias. Bueno, y yo decía, Dios mío, ¿cómo es eso tan terrible? Y entonces cambié el papel más de aprender que de enseñar, de aprender de ellas, qué tenía que enseñarles a ellas. Ellas me enseñaron mucho a mí. Fueron las mujeres las que me invitaron a que me ponga en la realidad de ellas, porque ellas estaban sufriendo mucho y viviendo muchos dolores. Usted se puso en esa pedagogía de problematizar un poco esa realidad, para no solamente examinarla a usted, sino que también aquellas mujeres la examinen y tengan también la posibilidad de lo que muchas veces los que hacemos parte de las humanas decimos, transformarla. Pero ¿en qué momento de ese capítulo usted decide, bueno, yo soy educadora, vengo asumiendo un rol muy interesante en las diferentes unidades territoriales a las que asisto, me encuentro realidades muy complejas, yo tengo una misión, yo tengo que apostarle a otra cosa? Imagínate, las profesoras, a mí me tocaba reportar a la Secretaría de Educación las matrículas. Y llegaba y habían 30 niños matriculados, y cuando llegaba y los encontraba a 15. Y le dije, profesora, ¿qué pasa? No, y ellas callada con el miedo, con el susto, y era que lo reclutaban a los niños. Entonces empecé a decirles a ellas, organicémonos, profesoras, ¿quién está de acuerdo con ustedes para invitarlas que vamos al Ministerio de Educación Nacional y hagamos esta denuncia? En ese tiempo no se podía, porque estamos en un gobierno democrático, de seguridad democrática, según lo que decían. Y eso era prohibido, tener un contacto con la gente de la guerrilla, porque inmediatamente eras acusado. Y más nosotros, funcionarias públicas, peor. Pero sin embargo, yo traté de primero organizarnos con las madres de familia y algunas profesoras, y nos íbamos a hablar con los de la guerrilla para que nos entregaran a los niños pequeños sobre todo, y pudimos rescatar a algunos niños. Aparte que estaba justamente usted en un contexto
de transiciones, me gusta usar esta palabra porque mientras en un periodo se venía presentando las famosas masacres, finalizando el 99 aproximadamente, aterrizamos al año 2000 en adelante y viene la incursión del paramilitarismo, ¿sí? Ya hablábamos de las FARC, que finalizando los 90 venía un proceso de maduración en el Bajo Putumayo principalmente, con dos frentes que estaban activos. Aparecen las AUC con el bloque Putumayo, y es donde en esa transición empieza nuevamente, digamos, un proceso bastante conflictivo para ustedes, y lo menciono de esa manera en el sentido en que estaba en riesgo su integridad al asumir, digamos, ese rol de denuncia ante el Ministerio de Educación. Me imagino que había cooperantes o organismos internacionales donde ustedes alzaban la voz. Sí, sí, pues la idea mía era que las docentes que estuvieran de acuerdo y me acompañaran, hiciéramos un informe de que informáramos cuántos niños se habían ido, porque el gobierno estaba pagando por cada niño, digamos, 1 millón de pesos. Entonces había que bajarlos del sistema para que no sigan figurando si no estaban allí. Claro. Y entonces era como justificar por qué los niños no estaban. Y así, pero las profesoras, ellas sí, algunas no les daba mucho temor porque habían asesinado muchas profesoras. Ahí me tocó ir a ver muchas docentes asesinadas en la frontera. Ellos tenían mucho susto. Entonces lo que hicimos fue, ellas me dijeron, más bien yo le voy a enviar las mamás de los niños afectados. Más bien le voy a mandar a la mamá del esposo que lo asesinaron. Más bien, entonces así fue que empezamos, como digamos del Bajo Putumayo, la directora de núcleo, el docente de tal escuela, el CUENVI, el otro gente de allá me mandaba, yo voy a hacer un taller de derechos humanos para hablar con la gente. Entonces me mandaban las personas y ellas se fueron organizando y se fueron quedando en los talleres. Talleres que no los pude hacer aquí en el Putumayo porque era peligroso. En ese tiempo no se podía reunirnos, teníamos mucho problema. Eso nos ayudaron otras ONG de derechos humanos a sacarlas del Putumayo y los hicimos en el Encano. 3 talleres escondidos hicimos en el Encano para poder escucharnos y mirar qué estrategia hacíamos para poder salir adelante. Sí, precisamente cuando leía el origen o la génesis de este proyecto denominado, conocido a nivel nacional e internacional como las famosas tejedoras de vida, me pareció un poco extraño, digamos, el por qué se reunían fuera del departamento, pero no había tenido muy presente el contexto de seguridad y lo convulsionado que estaba el departamento del Putumayo para ese entonces. Y yo creo que con esto damos pie para hablar el instante en el que nace Tejedoras de Vida. Sí, pues ese tiempo también asesinaron a 2 hermanos míos, fueron asesinados por las FARC, fue desaparecido un cuñado que era del M-19, nunca supimos de él nada, desplazaron a mi esposo, le quitaron todo en la finca, que hasta ahora está afectado, y incluso le hicieron 2 atentados que por eso quedó discapacitado. Y yo me metía en mi papel y me metía en el papel de las mujeres. Si yo, que tenía trabajo, que vivía acá, sufría tanto, ¿cómo serían las mujeres allá abandonadas, solas, sin tener quien las ayude y quien las apoye? Entonces me dediqué fue más bien a decirles que se organicen, que íbamos a empezar a hacer. Por ejemplo, cuando fui a la masacre del Tigre, me encontré con todas las mujeres desoladas, llorando por lo que les había pasado, por la violencia sexual, por todo eso, y ahí fue que empecé a identificar lideresas. Me puse en el papel de mirar quién eran lideresas y empecé a invitarla, a llamarla. Esa fue la primera, cómo nació Tejedoras de Vida. Empecé a mirar qué personas estaban haciendo trabajo comunitario, eran presidentas de acción comunal, o eran las que hablaban en las reuniones, o eran las que protestaban, o eran las que estaban igual a mí, inconformes, que volvían, pues miraban que había una diferencia, que no lo volvía normal, que una muerte no la veía normal, que un reclutamiento no lo miraba normal. Entonces yo dije, estas son las mujeres que las necesito porque son las que vamos a trabajar y vamos a organizar las Tejedoras de Vida. O sea, cuando uno escucha Fátima Muriel, uno enseguida relaciona este tema de las tejedoras, pero en la actualidad muchas veces desconociendo, ¿no?, ese papel de cómo se germinó este proceso, de donde claramente usted lo expresa, donde hay unos antecedentes familiares, y esto me remonta un poco a esa discusión hace algunos años cuando los colombianos teníamos que votar por el plebiscito, el sí y el no.
y generalmente no se tuvo presente, digamos, que aquellos que habían vivido la guerra, el conflicto, la violencia, en su caso usted como lo expresa, como desde su sentido de realidad tuvo unas situaciones muy cercanas, bastante complejas, que se convirtieron quizás en ese combustible para iniciar con ese proceso de organización con las tejedoras de vida. Sí, es que es muy triste llegar a una de esas comunidades y encontrar unas madres desesperanzadas, llorando, angustiadas, y yo decía entre mí, ¿qué le puedo exigir a los niños de la escuela si una madre está así tan triste? Una madre desesperanzada no puede ayudarme aquí para que el niño salga adelante y los aprendizajes nos tienen que dar. Dije, no, nos toca es atender, no por desconocer el trabajo de los hombres, pero nos toca atender a la mujer que está a diario con a la abuela, a la tía, todo están diario con la familia, están protegiéndole, están ayudándole. Es la mejor maestra la mamá. Todos los días le está hablando a sus hijos. Todo el día, sea la abuela, la mamá, con quien se ha criado el niño, todo el día le está hablando. Y eso es lo que necesitamos, que esas madres se preparen y puedan darle esperanza a los niños y a la familia. Cuando yo organicé las tejedoras de vida, aquí en el Putumayo me salió una beca en Europa. Yo salí a estudiar a Europa. La carrera, lo de género y las mujeres. Directamente me fui desde la Secretaría de Educación en una comisión de estudio. Y estuve en Europa 3 años. Allá en Europa en la universidad presenté una propuesta para las mujeres del Putumayo. Y esa propuesta me la gané. Y con esa plata que me vine acá, volví a reactivar la organización, porque cuando vine ya estaban quietas. Las volví a reactivar y solamente lo que vine, créanme, yo vine fue a organizar la escuela de género. Yo dije, voy a educar a las mujeres primero. No voy a educarlas porque con educación ellas consiguen plata ni salen adelante y tal cosa. Y así fue como vine con ese recurso y la llamé a las compañeras de que estaban aquí, a Carmen Ocoró, a Maura Lara, y les dije, vea, yo tengo esa plática, vamos a cofinanciar, vamos a pedir a la gobernación otra parte, a tal cosa, y vamos a mirar cómo sacamos estas mujeres de... Y ese fue el primer diplomado que hicimos con ESAP, con 150 mujeres. 50 mujeres las hicimos en Puerto Asís, 50 en el Valle de Guamués y 50 aquí en Mocoa. Fue el primer arranque que sacamos con las mujeres de aquí del Putumayo. Yo estaba muy feliz porque yo dije, yo quiero es educar a las mujeres. Aparte que se da un viraje súper interesante y es pasar un poco de ese trabajo que usted venía realizando frente al tema del reclutamiento de menores y pasar automáticamente a un fenómeno social que poco se hablaba para ese entonces, o que pocas voces habían alrededor de reivindiquemos la memoria, hablemos de empoderamiento de mujeres. O sea, para ese año muy pocos esfuerzos estaban destinados a ese asunto. Usted llega, vuelve a reorganizar, a reorientar. Y bueno, ¿y cómo fue la aceptación de esas organizaciones de mujeres en el departamento del Putumayo? No, pues mira, es que yo tuve como la ventaja de que las mujeres las líderes que yo las convocaba, me copiaban. Y eran muy buenas, decían, sí, estamos de acuerdo, a eso hagámosle, y me daban ánimos y me ayudaban. Entonces yo dije, usted vaya, busque tal padrino, usted busque tal fulano que es amiga, y dígale, tenemos 20 millones, ¿usted cuánto nos puede colaborar? Y al otro le dice, tenemos 20, a todo el mundo ofrézcale 20 millones, pero pues a todo el mundo le sacamos. Pero mira, hay algo muy importante, que yo fui invitada a La Habana cuando estaban haciendo los acuerdos de paz. A mí me mandaron a invitar para conformar la mesa de género. Sí, nos trasladamos desde el 2005. Y pasé. Sí. Y fui, ahora que me acuerdo del reclutamiento, allá en La Habana pasó algo muy interesante. Yo fui con la ponencia del reclutamiento, pero yo llevaba el listado de los niños que habían sido reclutados, porque yo los tenía. A mí los señores directores y los profesores me habían dado los listados. Y yo iba a reclamar a esos niños que nos hicieran entregar. Ese era mi objetivo, que iba a hablar allá con las de la FARC para que me entregaran a esos niños, porque yo sabía quién los tenía y dónde estaban. Porque las mismas mamás me habían contado. Y yo fui a hacer allá, y cuando llego allá, precisamente me encuentro con el comandante del sur que había estado acá. Y él, ¿sabe qué me dijo cuando me vio? Cuando yo hice la ponencia y todo eso,
me dijo, profesora, la quiero invitar a almorzar esta tarde. Y yo le dije, almorcemos. Era en Cuba, en Habana, estoy hablando en Habana. En el marco de las negociaciones sí, en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz. Cuando llegamos allá a la mesa a almorzar, él se paró y se arrodilló y me dijo que le perdonara. Y yo le dije, pero es que a mí no tiene que pedirme perdón. Usted vaya, pídale perdón a las mamás y me entrega a los niños que aquí tengo los listados. ¿Cuántos niños tenían en total? En eso tenía, esa vez el listado que me mandaron fueron de Nueva Granada, del colegio, de unos internados que habíamos hecho nosotras allá para la posprimaria. Y le dije al comandante, no, a mí no me pida perdón, a mí entrégueme estos niños. Y él cogió el listado y dijo, de tal escuela, de tal colegio, de tal cosa, y llame a las mamás que entréguele los niños. Ese es el perdón, le dije. Entonces, porque a mí no me ha arrebatado usted ningún niño. Yo cumplía mi papel de supervisora de educación y velaba por los niños y me daba pena de los niños. Entonces, él me dijo, ese día salió el decreto, salió una resolución, no sé, que entregaran a todos los menores de edad. Cuando eso era prohibidísimo. Sí. Y esa vez salió, esa vez, que estuvimos allí, ya nos llamaron, nos hicieron una entrevista como estamos aquí y me dijeron, le informamos, señora supervisora, que se acabó no solamente para Putumayo, sino para todo. Sacaron la resolución en la cual se decía que entregara a los niños que eran menores de edad y que quedaba prohibido reclutar a los niños. Aparte de que para ese momento hablar del tema de niños era muy espinoso, y eso podría ocasionar incluso el desmantelamiento del proceso de paz que estaba en curso. Pero fue muy osado, pero con un resultado muy interesante para los territorios. A mí sí me pareció muy interesante eso, muy interesante. Yo quiero hacer un paréntesis, yo le propongo lo siguiente, y es que dimos un salto desde el año 2005, cuando nacen las tejedoras, cuando usted se va yo me voy a estudiar 3 Europa, años y regreso en el 2000, en el 2010, 2005 fue 2010. Sí. 2010 regreso y los legalizo. Porque dije, para poder obtener recursos hay que legalizarlos. Usted legaliza, digamos, esta red, esta organización tan importante, y años después participa en el marco de los diálogos de La Habana con la proposición que usted acaba de mencionar hace unos minutos sobre el tema de niños, niñas reclutados. ¿Cuándo fue lo de La Habana? ¿Sí? En el 2000. Eso fue, las negociaciones iniciaron desde el 2012 hasta el 2016. ¿Sí? Entonces, en esos años nos estamos ubicando, y no quiero obviar este momento, ¿sí? Para que las personas que están en este momento viendo el capítulo no se vayan a perder cronológicamente, porque es muy interesante. Y claro, es ahí donde la línea del tiempo, exacto, ¿no? Y es ahí donde yo quiero preguntarle, doña Fátima, usted en todo ese proceso donde nace las tejedoras, se va a estudiar, retorna, ¿usted cómo hizo para poder movilizar a estas organizaciones de mujeres, inspirarlas? Porque vemos que nuestro contexto culturalmente es un poco difícil, en el sentido en que generalmente la mujer suele ser muy sumisa, ¿sí? Y hoy en día, en pleno siglo XXI, vemos una mujer muy empoderada en el departamento. Pero usted, ¿cómo logró? ¿Qué pedagogía tuvo presente para ese entonces? Nosotros empezamos, ni con las protestas, ¿no? El 25 de noviembre, el 8 de marzo, que son días internacionales de las mujeres, empezamos a hacer pronunciamientos, empezamos a tomarnos los semáforos, empezamos a protestar, a sacar afiches, a irnos a la fiscalía, a irnos a reclamar los feminicidios, cuando había un caso de una violencia, de un maltrato, salíamos a protestar. Así empezamos nosotros. Nosotros iniciamos como de protesta, como de resistencia, y hacíamos foros, hacíamos seminarios, y hablábamos de todo. Yo cuando ya vine de la universidad de lo de género, hice la maestría, ya vine con el sueño de que las mujeres se educaran. Yo era la educación, yo luchaba de que las mujeres tenían que estudiar. Por eso cuando fui a los acuerdos de paz, me invitaron a un curso de mujeres mediadoras para la paz. Y nosotras hicimos aquí en el Putumayo ese diplomado con la Universidad de La Salle de 60 mujeres mediadoras para la paz. ¿En dónde?
en donde estaba la guerrilla maltratándolas y todo. Esas mujeres cuando tenían secuestradas a las personas, esas mujeres recibieron el diplomado de la Universidad de La Salle sobre los procesos de paz. Allí fue donde ellas más se prepararon en la parte de como mediadoras para la paz. Sí. Entonces muchas gobernadoras indígenas y muchas mujeres entraron a dialogar con los demás, a hablar para poder rescatar a sus personas que estaban allá, a sus esposos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y fue mucho el trabajo que hicieron estas mujeres mediadoras de la paz. Dentro de ese proceso que usted menciona de poder facilitar ciertos recursos con el ánimo de formar, digamos, a estas mujeres, incluso yo me atrevo a decir a politizar, ¿sí? En el sentido de tener la suficiente claridad sobre su mundo, sobre su realidad y precisamente sobre esas contradicciones sociales. En lo inmediato, llámese cómo el conflicto armado estaba afectando drásticamente la vida de las mujeres. Porque algo que decía al principio, cuando arrancamos con esa conversación, es que el efecto del conflicto es muy diferente en hombres como en mujeres. Y considero que parte del trabajo que ustedes han hecho como tejedoras ha sido poder visibilizar un poco más ese impacto del conflicto en el acento de las mujeres. La diferencia, ¿no? Es que es brutal la diferencia en todos los aspectos, ¿no? Político, en económico, en lo social. Es que los hombres no son malos, es el sistema patriarcal. Ese es el que nos ha hecho daño a todos, a hombres y a mujeres. Ese sistema tan arraigado que se vino sembrando en todo el mundo, en donde se concibe de que la mujer no está visibilizada para unos trabajos importantes, es desconocida, es invisibilizada completamente. No tiene derecho a un salario digno, no tiene derecho a unos cargos, no tiene derecho a la parte pública. El salir de lo privado a lo público es muy difícil para la mujer. Eso ha sido muy duro y los hombres no han podido comprender todavía eso. Todavía los hombres tienen en su mente de que ella ¿por qué tiene que estar aquí en este espacio de consejo, en el espacio de la diputación, en el espacio de la gobernación? Eso no, esas no son de esos espacios. Ella debe estar allá en su casa encerrada criando hijos. Entonces, quitar esto en la mente de los hombres y de las mismas mujeres, porque hay mujeres que todavía no entienden esta parte. No entienden de que la diferencia que hacemos las mujeres es profunda, es muy grande, es del alma. Usted me acaba de confirmar algo y es como en todo ese proceso que ustedes han venido realizando ha sido una lucha cultural, ¿sí? O sea, cultural en el sentido en que ha sido transgredir esos modelos, esos paradigmas, esas visiones y sobre todo esas percepciones por parte de las mujeres frente a sí mismo, ¿sí? No es decir, es enseñarles, sino es cómo en su interior lograron romper esos esquemas que las tenían atadas a esas cadenas, liberarse y decir, caramba, ustedes tienen una gran responsabilidad o nosotras tenemos una gran responsabilidad en esta realidad como es el departamento del Putumayo. Y frente a ese escenario, ¿cuál es esa mirada, digamos, optimista o escéptica frente al rol de la mujer en este año 2025, después de todos estos años donde ustedes han asumido un rol muy significativo? Mira, John, te voy a contar antes de esto, saltarme a darte esa respuesta. Nosotras en un 25 de noviembre nos dimos la forma de sacar unos bolsos. Y en los bolsos les escribimos bien grande lo que nos dicen los hombres y lo que las mujeres dijeron que las maltrataban. Putas, perras, zorras, malparidas, malnacidas. Bueno, esos bolsos decían todos los letreros y las mujeres andaban con esos bolsos, mostrándolos en toda parte, en la iglesia, en los bailaderos, en el mercado, en la calle, donde estuviera, andaba con el bolso. Y todos los hombres mismos, las mujeres mismas, todos se quedaban mirando por qué esos bolsos decían esas cosas, por qué eso se escondía. ¿Por qué se esconde todo ese maltrato intrafamiliar que hay? ¿Por qué las mismas mujeres tapamos y ocultamos eso? Entonces visibilizamos todo ese maltrato verbal que hacen los hombres con las mujeres. De allí en adelante, nosotras empezamos en cada evento que hacíamos. Son 25 años ya que estamos en esto. En otro, hacer un taller de los roles de las mujeres.
Porque el hecho de que una mujer, me decía una señora, doña Fátima, mi marido se murió, me dejó mi carrito, y vieran los conductores cómo me maltratan, me dicen groserías, ¿y usted qué hizo? Entonces dijo, yo lo que hice fue también aprender en un espejo, aprender esas groserías, para no dejarme de ellos. Porque ellos me decían, ve esta marimacha, gordiflona, ¿y vos qué? Vos también eres gordo, eres huevón, decía ya también. Me tocó, doña Fátima, aprender groserías y hablar como ellos y a caminar como ellos durísimo para poder defender mi cupo, porque me querían quitar mi cupo en el taxi que mi marido me dejó porque lo mataron en Villagarzón. Entonces, le cuento que esas cosas nos ha tocado aquí en el municipio de Mocoa, aquí con las mujeres de aquí vivir todo eso. Y decirle a las mujeres, no, pues vamos a salir adelante, no vamos a dejarnos, no vamos a ser groseras, no vamos a tampoco a decirle a usted deja a su marido ni nada, sino usted defienda sus derechos, defienda sus espacios. No es más, no se deje maltratar de nadie. Usted tiene unos derechos, tiene una ley, y también tenemos que darle talleres a los hombres de masculinidades para que conozcan a 1257 y sepan de que, porque a veces es que ellos tampoco saben, sí, no conocen. Precisamente ¿cierto? quería ir para allá, y es que en todo este ejercicio, ustedes son una autoridad indiscutiblemente, las organizaciones que hacen parte de esta red, no solamente en ese proceso de diagnosticar, de caracterizar esa realidad, de hacerla visible, sino también hoy por hoy de empezar a establecer rutas y tener, digamos, la posibilidad de incidir en lo institucional, ¿sí? Hay algo muy bonito que ustedes han hecho, y quiero aprovechar, a lo mejor más adelante, los muros de la verdad que uno alcanza a identificar en algunos municipios. Hablemos un poco de esa tarea. Ese muro de Puerto Asís, cada vez que lo veo, yo te cuento que yo me pego unas lloradas. No me he cansado de irlo, porque ese muro, si vieras los que nos costó. Primero hicimos un grupo de las mujeres que les habían asesinado a sus esposos. Ellos dibujaron una cara. Otro grupo de mujeres eran las que habían desaparecido. Y otro grupo de mujeres las que estaban como con esperanzas. Y el otro grupo de mujeres, hicimos como 5 grupos en donde cada mujer reflejara una cara de esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. Y después con esos rostros de ella, ya empezamos a recoger las tapas, porque damos la parte ambiental. Sí. Recogimos tapas, como sea, y con un apoyo de un proyecto logramos buscar un pintor, se llama, un artista, para que nos plasmara lo que nosotros queríamos en ese muro. Ese muro es el más bonito que tenemos. Muy famoso, ¿no? Sí, el muro de la verdad, muy lindo. Quien en Puerto llega Asís. al Putumayo, por el municipio de Puerto Asís, en el aeropuerto 3 de Mayo, va a tener la oportunidad siempre de encontrarse con ese muro que lleva algunos años y se mantiene intacto, afortunadamente. Ay, sí, pero que supieran el significado y lo que lloraron las mujeres haciendo ese muro, haciendo esas caras, lloraron mucho hasta llegar a la cara del centro, que es la que habla del ambiente. Tú le verás en la frente, en la cabeza, una ceiba, que la ceiba nos representa toda la parte del territorio, la defensa del territorio, y eso es lo que las invita a vivir a ellas. Las montañas, los ríos, la selva, eso las invita a seguir viviendo, como dicen ellas, eso es lo que nos da vida. Frente, digamos, a lo que usted acaba de mencionar, las mujeres de nuestro territorio, y a múltiples casos, a muchas historias y a cantidad de repertorios de violencia, ¿cuál es su mirada, doña Fátima, frente al tema institucional? Porque es un tema bastante sensible, ¿no? Y creo que es fortuito poder mencionarlo. Pues mira, nosotros pues aquí en Tejedoras de Vida no tenemos ninguna línea política, ¿no? Nosotros no apoyamos a ningún candidato, a todos los respetamos, a todos cuando hay proyectos nos unimos, somos puentes, Exacto. Puentes de construcción de paz para ayudarlos. No, porque es que hay que respetar a las mujeres, hay muchas mujeres que tienen sus partidismos, tienen sus colores, tienen sus familiares, tienen todo eso, nosotros no quedamos ni del uno ni del otro, y a todos los respetamos. Pero nosotras sí, cuando vamos a trabajar con la institucionalidad, hacemos acuerdos y nos articulamos. Hay veces que el problema que ha tenido el departamento es los cambios, ¿no? Los cambios continuos, pero yo sí, créame, yo me siento muy reconocida con cualquier alcalde, sea étnico, lo que sea. Los alcaldes han sido
una mano derecha en su mayoría. Han sido cuando hemos ido a decirles que vamos a trabajar en esto otro, ellos abren sus puertas y podemos. A veces que no tienen buen equipo, digamos, que los hagan quedar bien, es diferente. Claro. Pero ellos tienen muy buena voluntad política para trabajar. Pero con buenos equipos las cosas salen adelante. Nosotros lo que hemos hecho es apoyarlos, hacer los puentes de institucionalidad en la parte de violencia basada en género, en la parte ambiental, en la parte de formación. Sí, siempre he visto, digamos, cómo logran ese engranaje tan especial con la institucionalidad y, por supuesto, el ser referentes en temas de género los ha convertido a ustedes también en ese punto de partida de esa pedagogía de la denuncia, ¿sí? Incluso cuando se estructuran las famosas rutas, siempre encontramos a las tejedoras de vida brindando, digamos, la asistencia técnica, su conocimiento, su experiencia, de tal manera que este tema de rutas no se quede ahí, sino que tengan esa funcionalidad que amerita, y creo que ese es un mensaje también, digamos, para todas las mujeres, ¿no? El mensaje de no estás sola. Estamos muy en ese sentido. Yo creo que contamos con unos equipos muy fortalecidos en capacidades de ir a demostrar todo su trabajo a donde las contraten y sean, porque han recibido muy buena formación y la han dado también. Aparte de violencias basadas en género, somos pioneras. Yo me considero que Tejedoras de Vida tiene la mejor experiencia, los mejores módulos y la mejor escuela. Y en ese momento estamos en la construcción de la Escuela de Justicia Ambiental. Entonces queremos tener esas dos escuelas para que las mismas mujeres salgan a ofrecer esos servicios y trabajen en las demás, ayuden a los municipios, ayuden a la gobernación y no tengan que recurrir a otros profesionales de otras partes, cuando aquí tienen todas las mujeres preparadas para esos servicios. Son mujeres que están completamente preparadas, técnicas en todo. Entonces ellas mismas pueden ofrecer todos los servicios en la gobernación, en la alcaldía, incluso a Guaviare, que nos llamaron para ir a trabajar con las mujeres de Guaviare, porque allá las mujeres ambientalistas tienen mucho conocimiento en la parte turística, pero lo de género lo desconocen completamente. Y así pasa en toda parte. Aquí usted puede encontrar muchas organizaciones de mujeres, muchas, pero el plus de género lo tiene Tejedoras de Vida. Yo quiero aprovechar, digamos, su conocimiento, su experiencia para un tema puntual. Ya que hablamos de la incidencia en lo institucional, atrevamos a hablar un poco de lo político. Vemos con urgencia, digamos, que en los altos cargos en nuestro departamento o a nivel local en los municipios se requiere la participación protagónica de la mujer, indiscutiblemente. Y esto me lleva a pensar un poco también desde el contexto nacional. En Latinoamérica, 14 presidentas, pero con un alto índice de participación de mujeres en Centroamérica. ¿A qué se debe de pronto a que las mujeres no tengan esa participación política que se merece, considerando todas las capacidades que ellas tienen? Pues mira, yo te puedo contar como una experiencia de acá del Putumayo. Nosotras nos ha dado mucho dolor de que de 7 diputadas que teníamos, ahora tenemos una. Y hemos hecho proyectos para hacer talleres de mujeres para la parte política, en la democracia y todo, y la participación. Y a esos talleres invitamos solamente a perfiles de políticas que les gusta, porque eso a todas las mujeres no les gusta. Entonces todas las mujeres concejalas, diputadas, todas esas, las invitamos que vengan a recibir esos talleres para que ellas puedan después desempeñarse, si de pronto por el temor del no saber qué es lo que dicen los hombres, ellas no saben, no han leído, por estar criando hijos, no han ido a estudiar. Entonces por eso se han hecho esos cursos y todo eso. Pero ¿sabes qué nos han dicho las mujeres durante la reflexión, en los trabajos que se terminan? Es que es muy difícil competir, por ejemplo, que a ti te diga un alcalde que está ya como perfilándose para ser alcalde y que para darte el aval tienes que dar yo no sé cuánta plata y tienes que ponerle yo no sé cuántos votos. Entonces ya hay unos compromisos como que y a una mujer le queda muy duro eso, decirle, bueno, tengo que darle 20 millones y que tengo que ponerle yo no sé cuántos votos para yo ir como concejala en el grupo, digamos, conservador, liberal o del verde, no sé qué grupo, cualquier grupo. Y por eso, por un lado, y por el otro, no que tiene que ir a negociar con los señores que sí tienen dinero, que
que te dan una plata para la campaña, pero que cuando ganes tiene que el contrato el contrato yo no sé de qué, el camino, yo no sé de dónde, o el contrato que tengo allá tienes que dar el 20%, y eso pues nosotros no le apuntamos a eso, nos queda muy difícil, las mujeres no, yo pienso que en ese sentido no le apostamos, eso queda como para otras concepciones, pero la mujer piensa muy diferente, la mujer piensa en su familia, la mujer piensa en sus hijos, las mujeres pensamos en el futuro, no pensamos en el momento, porque ese poder es el que está en la cabeza del hombre, ese poder de ganar, solo de ganar, entonces, y la mujer está es con el poder de servir. Entonces esa es la diferencia, de que si la mujer quiere trabajar para servir y el hombre quiere el poder para ganar, entonces se va mal. Y les queda muy difícil a las mujeres, ha sido muy difícil ese enfrentamiento. Aquí en el Putumayo, por lo menos, las mujeres han dicho que mientras no sean unas elecciones transparentes, claras, de trabajo, de conciencia, ellas no van a participar. Históricamente siempre ha existido, ¿no?, esa rivalidad, cada uno con constructos totalmente distintos, ¿cierto? Tanto el hombre como la mujer, cuando hablamos de manera particular sobre el tema de la política. Me parece muy, muy interesante la forma como lo aborda. Estamos llegando ya a la parte final de este podcast Sociedad. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Incluso hasta tuvimos una gran compañía durante este proceso. El clarito de la tarde. Muchísimas gracias, doña Fátima, de verdad. Pero antes de despedirnos de Sociedad, acá con la compañía de este gran amigo, ¿sí? Esto no estaba en el libreto, de pronto quienes estén allá, decir la palomita, el pajarito de la paz. Está feliz con John Dani, y tenemos esta compañía hoy, la visita. Le está dando, desde mire Tejedoras. cómo lo mira, ahí tan lindo. Esto hace parte de este podcast, ¿no? Claro. Afortunadamente. Doña Fátima, dándole la bienvenida. La idea nuestra es que enamoremos a los colombianos, que conozcan el departamento del Putumayo. Hoy tuvimos ese privilegio de conocer esta experiencia tan riquísima como es las tejedoras, pero no solamente nos enclaustramos en hablar de las tejedoras en general con las múltiples organizaciones que hacen parte, sino también tuvimos la oportunidad de manera serena de conocer en singular a ese artífice, a esa persona, digamos, que dio vida a las tejedoras como es usted, doña Fátima, y yo quiero que le hablemos a los colombianos, a los putumayenses, invitémoslos para que conozcan Putumayo, y quiero que recomendemos un lugar de nuestro departamento. Tengo la intención en este momento de vetar Mocoa, porque los invitados siempre hablan de Mocoa. Entonces quiero que hablemos de otro lugar de nuestro departamento, que usted invite y diga: este lugar es turístico, están cordialmente invitados, y por esto. Ay, no, pues mira, John, de todas maneras, John Dani, muchas gracias por la entrevista. Te ofrezco esta casa de tejedoras de vida, que afortunadamente con un proyecto de unos donantes pudimos comprarla. Ya las mujeres tienen esa casita de propiedad, ya no tienen que pagar arrendo. Igualmente tenemos una finca de 4 hectáreas en donde vamos a empezar a hacer la ecoaldea, si Dios quiere y lo permita. Y estamos con muchos sueños y muchas esperanzas, porque pensamos que las mujeres somos donde apuntamos, ahí lo hacemos. Somos poderosas y sabes que las mujeres, las 3.000 mujeres que tenemos en la red de organización, nos están mandando energía. No dan plata, no dan eso, porque son mujeres muy trabajadoras en sus hogares, pero las energías positivas que mandan son poderosas, porque lo que uno hace acá sale. Sí. Yo digo que sales porque hay unas energías que están enviando desde todos los municipios. Sí. Y verdad, y invitar a todos los que quieran venir al departamento del Putumayo, que tenemos lugares preciosos. Pues yo no sé, Leguízamo me parece un rincón mágico, un rincón donde tú no pierdes la mirada, donde miras, ves cosas hermosas, ves las ceibas, ves las malocas, ves los pueblos indígenas, ves las artesanías preciosas. Es que te enamoras profundamente de esos pueblos preciosos. Al lado tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, y es un municipio trifronterizo hermosísimo. Sí. Yo cuando voy allá quedo muy fascinada y no quisiera salir de allá, de esa gente tan buena,
tan cariñosa, tan amable, sin estar con ninguna pretensión, es unas personas muy amigables, ¿no? Porque esa combinación de Perú, Ecuador, Colombia, indígena, afro, militares, policías, bueno, de toda esa confluencia, una multiculturalidad que tú vas a ese mercado de Leguízamo y te quedas que todo el mundo comiendo el casabe, que todo el mundo comiendo lo mismo de los indígenas, compartiendo toda esa parte cultural, me parece, pero espectacular, ese es un sueño. Pues hay otros también, otros municipios, el Valle de Sibundoy, por ejemplo, el Alto Putumayo es incomparable, es una Suiza hermosa, pero tiene otras diferencias bonitas, ¿no? También la artesanía, los pueblos indígenas, no, es que Putumayo tiene cosas muy hermosas, aparte pues de Mocoa, que es un municipio de las aguas hermosas, pero los demás municipios todas tienen sus bellezas. Bueno, doña Fátima, usted acaba, como siempre, de reconfirmar esos lugares apetecidos y que nos enamoran, que nos encantan, siendo putumayenses. Lo último, ese plato delicioso en nuestro departamento que la gente tiene que venir sí o sí a probar a nuestro territorio. Pues no, yo los invito al tacacho. El tacacho me parece delicioso con chicharrones, también nuestro sancocho, ¿no? Que es tan sabroso, y la chicha que la disfrutamos mucho, la chicha de maíz, es un delicioso, y también el pescado que lo preparan las comunidades indígenas en la hojita, en el cirindango, ¿no? Que Cirindango. es tan famoso, ese pescadito envuelto en hojas de cirindango que le da tantas energías y lo transporta a usted, eso es muy recomendable venirlo a disfrutar. Bueno, yo creo que para un próximo podcast al invitado vamos a tener algo de tacacho, Claro. para que las personas que están al otro lado digan, ese es el tacacho, qué no, pues la delicia. próxima vez me Lástima dice y que la no es usted. hacemos. No, mentiras. Ojalá ¿Quién lo hagamos habla, en el no, podcast hombre? en una cocina, ¿sí? Para que podamos Claro, cocinar. usted que sabe que eche la comida tan deliciosa que hace usted, Dios mío, y podíamos ir a un tallercito de enseñanza a las mujeres, cómo es que prepara esos asados tan deliciosos. No, doña Fátima. Eso queda uno enamorado, ¿ah? De nuestra parte, del equipo y por supuesto mía, con toda la disposición. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast Sociedad. Con el equipo nos vamos encantados de escuchar su historia. Es una historia que reúne diferentes virtudes. Reúne la resistencia, reúne la reivindicación, reúne la memoria, y eso se condensa en una persona como es usted, doña Fátima Muriel, que viene realizando ese trabajo tan importante en el departamento del Putumayo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos despedimos. Recuerden suscribirse, Sociedad Podcast, en las diferentes redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.